Hola a todos. Este es un video tutorial de la herramienta RefWorks, la cual es un gestor de referencias bibliográficas y citas que se suele utilizar mucho en las universidades. Con esta herramienta no nos hace falta tenerla descargada en nuestro ordenador y tiene soporte vía web, aunque si lo podríamos llegar a necesitar, podríamos instalar los plugins necesarios para trabajar sin conexión, y esto se puede hacer, por ejemplo, a través de Word. Instalamos el plugin necesario y entonces así podríamos escribir y aplicar los estilos correspondientes de las referencias y tener al final de lo que estemos escribiendo todas las referencias necesarias. Pero bueno, vamos a explicar la versión web. Por lo tanto, con esta herramienta podemos crear bases de datos bibliográficas con todas las referencias que queramos introducir. Estas referencias se pueden incorporar bien sea manualmente o automáticamente, lo cual podremos ver después. También podremos importar referencias que estén en archivos RIS. También podríamos importar las referencias desde revistas electrónicas que tengan, eso sí, siempre enlace a RefWorks. También tenemos la posibilidad de, gracias a Internet, de tener accesible siempre nuestra base de datos bibliográfica u otras bases de datos las cuales hayan compartido con nosotros. Podemos manejar bibliografías, bases de datos bibliográficas externas a RefWorks, y además podemos tener cientos de estilos diferentes que se corresponden con las diferentes revistas científicas, a los estilos, eso sí, bibliográficos normalizados que tienen. También podemos buscar, editar y depurar referencias bibliográficas, como puede ser, por ejemplo, eliminar duplicados, corregir los índices de los autores, publicaciones periódicas y palabras clave. También podemos compartir las citas bibliográficas con varias personas o bien hacerlas públicas vía web, y luego también podemos generar archivos RSS para incluir nuestra bibliografía, por ejemplo, en sitios web, en blogs, o simplemente hacerlas accesibles para lectores de RSS como puede ser Google Reader. Para comenzar, pues tendríamos que ir a esta página, que es www.refworks.com. Le damos a login. Si no tenemos ni usuario ni contraseña, tendríamos que registrarnos como un usuario. Pero bueno, como yo ya estoy registrada y demás, pues nada, cuando le damos a login y metemos nuestro correo y nuestra contraseña, saltaría a esta pantalla de aquí. Voy a explicar primero un poquito cómo es la pantalla. Aquí arriba, en este menú, en esta parte superior, tenemos un menú pues para personalizar todo lo que sea referente a nuestro RefWorks. Luego esta pestaña de aquí de la derecha, la cual podemos quitar o abrir en función de si nos molesta o no. Pues aquí podemos tener accesos rápidos, las carpetas de las que disponemos y demás. Luego aquí en los menús desplegables pues tenemos todas las opciones disponibles que hay en esta herramienta. Luego hay unos botones aquí rápidos para crear nueva carpeta, crear bibliografía o nueva referencia. Y luego pues todo esto de aquí es nuestra área de trabajo, en la cual pues tenemos aparecen todas las referencias y las opciones que tenemos asociadas a esas referencias. Vamos a explicar un poquito lo que hay en los menús desplegables. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de añadir nueva, importar o exportar las referencias. Luego en ver podemos ver las carpetas, listas destacadas o todas nuestras referencias. También podemos buscar y eliminar o editar los duplicados, ver listas preferentes y búsquedas guardadas anteriormente. En el menú buscar podemos buscar en nuestras bases de datos de RefWorks o en otras bases de datos externas, pues como pueden ser WOC o ScienceDirect, incluso también catálogos de bibliotecas. En el menú de bibliografía podemos crear las bibliografías y establecer los formatos bibliográficos deseados. Luego en herramientas podemos trabajar pues con editor de texto y realizar copias de nuestra base de datos para que no las perdamos. Y luego en ayuda pues tenemos toda la ayuda en línea que nos ofrece
que nos ofrece esta herramienta. Primero, por ejemplo, pues para crear una carpeta le daríamos a este botón, pondríamos el nombre que quisiéramos y se crearía aquí a la derecha el nombre de la carpeta que hemos escogido. RefWorks tiene por defecto ya desde el principio dos listas creadas, que es mi lista con los favoritos que puedas poner y la de última importación. Mi lista es una carpeta temporal. Permite agregar rápidamente varias referencias de otras carpetas para luego generar una bibliografía o simplemente hacer una exportación solo de esas referencias que tenemos en mi lista. Eso sí, que cuando cerramos RefWorks, la carpeta en mi lista se vacía automáticamente, entonces no os recomiendo mucho que la utilicéis o simplemente para utilizarlo en el acto y ya está. Y luego la de última importación, que es cuando importamos desde fuera, pues ahí en esa carpeta aparecen todas esas referencias importadas. La última importación no se mantiene, se borra y se renueva al importar una nueva serie de referencias. Para eliminar una referencia de una carpeta, por ejemplo, si vamos a esta carpeta, pues bien, podríamos con este botón de aquí sacar de la carpeta, con lo que sí que se mantendrá en RefWorks, pero de esta carpeta desaparecería, o bien podríamos incluso borrar directamente la referencia, aunque durante 30 días permanece en nuestro RefWorks. Para poder verlo, las que hayan sido eliminadas, pues tendríamos que ir a este menú ver y a referencias eliminadas y ahí podríamos encontrarlo, pero hay que recordar que simplemente es durante esos 30 días. Pues por ejemplo, vamos a empezar para crear una base de datos de referencias. Para ello iríamos a referencia, añadir nueva. Entonces aquí nos sale todo el menú de todo lo que podemos introducir. Primeramente hay que seleccionar el formato que queremos darle a esa referencia, pues si estamos para escribir un artículo a X journal, pues ese journal va a tener un estilo definido, entonces tendríamos que buscarlo. Luego también hay que tener en cuenta el tipo de referencia, si es un artículo de una revista o un capítulo, una página web o lo que sea, porque en función de esas partes, pues podéis ver que estas opciones que nos muestran son diferentes en función de lo que queremos. Lo más normal suele ser importar referencias, por lo menos en mi caso, de revistas académicas de tipo journal. Entonces, pues eso, por ejemplo aquí tendríamos que meter los autores, pues por ejemplo, mira, ya nos aparecen unos cuantos ya definidos como los típicos. Eso sí, para para poner varios tendríamos que poner punto y coma y entonces ya podríamos poner los que quisiéramos, pero siempre con ese punto y coma. Luego aquí meteríamos el título del artículo, el año de publicación, por ejemplo, y una cosa importante, aquí añadir a la carpeta, podemos seleccionar a la carpeta a la que queremos que vaya nuestra referencia. Luego podríamos seleccionar archivos adjuntos y luego también hay unos campos adicionales si queremos insertar más datos y luego también pues comentarios adicionales sobre el estilo que hemos metido arriba. Luego le podríamos dar a guardar y se guardaría ya esa referencia, y si no también podríamos guardar y agregar una nueva, pues si queremos ir agregando referencias una detrás de otra, pues tendríamos que hacerlo de esta forma. Vale. En referencia ya a las propias referencias, lo que se puede hacer con ellas aquí en estos botones aquí. Aquí sería pasarlas agregar esta referencia a mi lista, como lo he dicho antes, no es muy recomendable ya que se borran al cerrar RefWorks. Luego podríamos editar aquí la referencia, si le damos, aquí ya aparecen todos los datos que ya
están metidos. Luego también podríamos borrarla. Luego podríamos generar con estos paréntesis de aquí, generar el formato de cita y pegarlo en otro sitio, pues como puede ser en el Word o donde queramos. Y luego, si le damos a este, sería visualizar la referencia completa que hay. Luego, si queremos, por ejemplo, importar bibliografías mientras se trabaja pues con otras bases de datos, pues por ejemplo vamos a hacerlo desde Science Direct. Aquí podemos ver que ya directamente nos sale el link para directamente guardarlo en RefWorks, aunque tenemos otras opciones. Si por ejemplo no tuviera esa revista el formato de RefWorks, podríamos hacerlo con RIS directamente y luego ya veremos lo que podemos hacer con esos archivos. Pero bueno, como esta revista sí que deja, pues hemos seleccionado por ejemplo este artículo, le daríamos a Save, lleva un poquito de tiempo pero nada, y nos dice que ya la importación se ha completado. Entonces podríamos ir a última importación y aquí aparece. Por ejemplo, si lo queremos meter no en la carpeta de última importación, sino que le queremos en otra carpeta, pues la borraríamos para que no esté en esa y por ejemplo la insertaríamos en esta carpeta de aquí. Entonces le damos a guardar, se guardó esta referencia y entonces ya aparecería, aquí aparece en la carpeta que queramos. Luego si por ejemplo también pues queremos podemos importar desde PubMed, por ejemplo, y volveríamos a hacer lo mismo. Aquí por ejemplo no hay directamente un link para salvarlo directamente en RefWorks, sino que tendríamos que primero clicar en el artículo que queramos, ir a Send to, darle a File, luego aquí en formato el Medline y luego el Sort By mismamente pues este por ejemplo. Le daríamos a Create File y aquí ya nos daría este TXT en el que está esa referencia. Ahora simplemente tendríamos que ir a RefWorks, añadir nueva, perdón, no es añadir nueva, sino que es importar. En el filtro de importación es importante que pongamos uno específico que es el NLM PubMed y luego aquí seleccionar archivo PubMed Results, que es el archivo que se ha descargado, codificación ANSI Latin, y si queremos por ejemplo en una carpeta directamente, pues le daríamos aquí a la de tutorial, importar, nos dice que importación completada y entonces ya tendríamos esta de aquí. Por ejemplo, si quisiéramos importar un archivo RIS. ¿Qué es un archivo RIS? Pues es un archivo de texto plano que contiene los datos bibliográficos en el que cada dato está codificado y separado en líneas diferentes. Pues por ejemplo, si quisiéramos hacerlo, pues tendríamos que ir a referencias, importar, aquí dejaríamos si queremos importar un archivo RIS, pues tendríamos que hacerlo desde importar referencias, aquí archivo RIS, tendríamos que
que buscar, aquí RIS-Format. Si no sabemos la base de datos, pues también lo podríamos dejar en RIS-Format. Y luego también dejarlo en ANSI. Si aquí, por ejemplo, pues también podemos seleccionar la carpeta, seleccionamos el archivo que queremos, RIS, por ejemplo este, y le damos a importar. Nos dice que está bien y entonces aquí ya, por ejemplo, sería las están duplicadas, pero bueno, pero ahí estaría importada la referencia. Si ya queremos buscar y agregar, por ejemplo, fuentes RSS, los cuales se identifican por este tipo de iconos, pues por ejemplo, aquí ya tengo un ejemplo para ver cómo es. Entonces le daríamos a buscar a fuentes RSS, le meteríamos, por ejemplo, esta que ya está aquí, agregar fuente RSS, le damos a OK y ya directamente podemos tener. Entonces, si queremos, por ejemplo, importar esta, le decimos que OK, nos dice que ya está importado, por lo que si ya vamos a última importación, aquí vemos que hemos importado desde esa página, que es la cual, ya que estos archivos han sido generados en sitios web, pues como pueden ser los blogs, noticias, portales. Entonces, pues esto, por ejemplo, se ve que es una noticia. Si queremos, por ejemplo, importar bibliografías buscando directamente desde RefWorks, le damos a buscar, a catálogo o base de datos en línea. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar este tipo y, por ejemplo, aquí pues vamos a buscar en función del año de publicación y, por ejemplo, vamos a poner 2014. Entonces le damos a buscar tarda un poquillo. Y aquí aparece pues todas las referencias. Entonces, si queremos importar las que sean, pues por ejemplo 2, pues le damos a importar esas 2. Nos dice que si queremos esas referencias importarlas, le damos que OK y entonces ya están importadas en la carpeta siempre de última importación. Hay que acordarse que si no las queremos perder, tendríamos que pasarla a la carpeta que quisiéramos. Para buscar referencias y trabajar, por ejemplo, con los índices de RefWorks, por ejemplo, cuando ya tenemos gran cantidad de referencias en varias carpetas y demás, entonces la búsqueda avanzada pues suele ser un buen recurso para buscar, por ejemplo, pues por autor, descriptor o publicación periódica. Entonces, por ejemplo, tendríamos que ir a buscar y, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer es por publicación periódica, en el cual aquí pues aparecen las publicaciones periódicas. Y entonces si vemos, por ejemplo, que hay alguna que le queremos cambiar el título o lo que sea, podríamos editar el título o lo que queramos, o incluso borrarlas o lo que sea. Pero bueno, esto ya es directamente pues para buscar directamente, por ejemplo, aquí ya directamente se ha importado esta referencia. Vale, seguimos. Por ejemplo, si ya queremos hacer una edición global, tendríamos que
Espera que se... ya. Vale, aquí porque se había quitado esto. Vale, si queremos hacer una edición global, tendríamos que darle a esta de aquí, que es la edición, el editor global. Entonces, este editor global sirve para modificar o borrar los datos de algún campo en todas las referencias directamente de una sola vez. Entonces, pues podemos seleccionar las que están en selección o las que se encuentran en esta página, que son 25, o toda en la lista, o lo que sea. Entonces, en función, podríamos escoger el campo para editar, pues puede ser el año de publicación, y entonces todas esas referencias que tenemos con ese año de publicación, pues lo modificaríamos. Y si ya el campo ese ya contiene los datos, pues podemos dar a añadir a datos existentes, reemplazar los datos existentes o dejar datos existentes, lo único que sin cambios. Entonces ya, si queremos, por ejemplo, ya ver, le daríamos a ver todas las referencias y aquí ya, por ejemplo, podríamos mostrar todas las referencias que tenemos en nuestra base de datos. Vale, por ejemplo, pues ya hemos añadido todas las referencias que hemos querido, y entonces ya queremos crear la propia bibliografía con su estilo bibliográfico correspondiente. Entonces tendríamos que ir a este menú de aquí, a crear bibliografía, y aquí, por ejemplo, pues le podríamos dar a todas o a página, pues vamos a darle, por ejemplo, a página, y aquí podríamos seleccionar el estilo que queramos. Pues vamos a seleccionar esto. Podemos tener la opción de cómo va a ser el estilo del estilo que le hemos dicho, y además podemos seleccionar el tipo de archivo en el que lo queremos exportar. Vamos, podría ser texto, HTML, en RTF, en Word para Mac o Word para Windows, o incluso en OpenOffice. Lo que suelo hacer yo siempre es Word para Windows. Luego también podemos gestionar estos formatos, por si acaso quisiéramos incluir alguno, pero bueno, luego lo vemos. Y entonces simplemente le daríamos a crear y demás. Respecto a estos formatos bibliográficos, aquí aparecen. Aquí son los favoritos los que nos aparecen a nosotros. Pero claro, aquí hay cientos y cientos, cientos y cientos, y seguro que el que quiera, vamos, el que necesitemos está. Entonces simplemente, si lo queremos insertar a nuestros favoritos, tendríamos que darle aquí y entonces directamente aparecería aquí. O bien, si lo queremos quitar, pues lo arrastraríamos. No tiene más misterio. Entonces ya una vez que esté todo, ya le daríamos a crear. Y entonces nos diría que completo. Lo único que si lo queremos descargar tendríamos que hacer clic ahí. Aquí ya directamente nos descarga el archivo en Word que le hemos dicho, y aquí tenemos todas las referencias que le hemos dicho que nos exporte. Y bueno, pues esto simplemente lo copiaríamos directamente en donde necesitáramos, y ya, por ejemplo, yo suelo utilizar mucho el Word, entonces simplemente tendría que hacer la referencia en el propio artículo y ya está. Esto es todo. Pues muchas gracias por escucharme, y espero que os sirva de algo este video tutorial. Muchas gracias.